Las Fuerzas Armadas eliminan a decenas de terroristas en varias zonas del país y destruyen sus pertrechos bélicos. Israel continúa perpetrando masacres en Gaza y la resistencia responde con misiles. El ejército iraquí inflige colosales pérdidas en las filas del Estado Islámico en Mosul. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional como todos los días con las noticias en idioma español. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Emigrantes Walid al-Mualem, en un artículo titulado "El caos sirio es producto de la política de doble rasero", publicado por el diario chino Global Times, aseguró de que Siria constantemente advirtió hace 3 años que el ataque terrorista que sufre llegará a toda la región y dijo de que lo que está ocurriendo en Irak es el producto del pensamiento frío de las potencias occidentales que apoyaron a los terroristas para destruir a Siria bajo el pretexto de que se trata de una guerra por la libertad y la democracia. El ministro reveló de que más de 80.000 yihadistas islámicos pertenecientes a varios países del mundo se han unido a la guerra rabiosa y destructiva llevada a cabo contra Siria e hizo hincapié en la necesidad de dejar de apoyar al terrorismo. Asimismo, al-Mualem exigió del Occidente que reconozca que su apoyo a los terroristas es la causa del sufrimiento de los sirios. Por otra parte, al-Mualem también consideró de que el proceso político es la única manera para resolver la crisis en Siria y de que las partes que proporcionan los grupos terroristas con armas, dinero y apoyo político son las que se responsabilizan de los crímenes de estos grupos. Por otra parte, dijo de que los valores humanos y los principios sobre lo que se construyó en las Naciones Unidas se están violando en la situación de Siria por parte de los terroristas y que por lo tanto el Consejo de Seguridad debe abandonar su ambigüedad artificial hacia los terroristas. Por último, el ministro instó al secretario general de las Naciones Unidas para hacer activa la Carta de las Naciones Unidas a través de ayudar a encontrar un fin a la crisis en Siria. En la campiña de Damasco, las unidades del ejército árabe sirio continúan sus operaciones contra los refugios de los terroristas en la ciudad de Embleja, donde destruyeron un túnel de 1 kilómetro de longitud y de 8 metros de profundidad. Las unidades del ejército árabe sirio dirigieron duros golpes contra las concentraciones de los terroristas en las zonas de Maher al-Mir, en la campiña de Damasco, consiguiendo eliminar a uno de los y herir a otros, así como destruir sus herramientas criminales. Asimismo, las unidades del ejército destruyeron varios vehículos artillados de los terroristas que utilizaban en algunas zonas en la campiña de la ciudad de Alepo. Y en la campiña de Homs también destacamentos de las Fuerzas Armadas sirias realizaron varias operaciones contra los zulos de terroristas y acabaron con varios terroristas y dejaron heridos a otros. En algunos pueblos de Salán, en la campiña oriental de Homs, y destruyeron vehículos equipados con ametralladoras pesadas en el pueblo de En-Sharshuh. Por otra parte, los destacamentos del ejército dieron duros golpes contra los terroristas en los barrios de Al-Maserija y Al-Hamerija, entre otros, así como enfrentaron a un intento de infiltración de un grupo terrorista del pueblo de Rajún, dejando así muertos y heridos a sus integrantes. Por otra parte, en la provincia de Dara, las unidades del ejército eliminaron a varios armados en la zona de la escuela de Al-Yarmout y en el barrio de Al-Basien y destruyeron sus vehículos.
La Organización de Cooperación de Shanghái afirmó la necesidad de buscar solución política a la crisis en Siria, llamando a dar más esfuerzos para encontrar una solución. Asimismo, los ministros de Exteriores en una declaración destacaron la necesidad de continuar el diálogo interno directo en Siria, de acuerdo con la Declaración de Ginebra, emitida en la fecha 30 de junio del 2012. Los cancilleres afirmaron de que el regalo de dicha disputa tendrán un impacto positivo en la solución general en la región. La resistencia palestina continúa en su enfrentamiento a los intentos de las fuerzas de la ocupación israelí de lograr un avance en el territorio de la Franja de Gaza y lograr infligir significativas bajas en sus filas. Muchos de los sitios del enemigo israelí reconocieron de que más de 139 soldados y oficiales del ejército de la ocupación siguen siendo tratados en hospitales israelíes y confirmaron también la muerte de 56 soldados y oficiales y 13 colonos desde el comienzo de la agresión contra Gaza. A la luz de la continua brutal agresión israelí aérea, terrestre y marina que apunta contra los desarmados palestinos en varias regiones del sector, el número de víctimas ya han aumentado 16 mártires, incluyendo un periodista y decenas de heridos. Por otra parte, el número de los mártires han llegado a unos 1.372 y unos 8.000 heridos. Es de señalar de que las fuerzas de la ocupación bombardearon las zonas del norte-este de la Franja de Gaza y bombardearon también de nuevo 2 escuelas pertenecientes al UNRWA. El delegado permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, criticó enérgicamente la política unilateral seguida por los Estados Unidos con respecto al conflicto palestino-israelí, aseverando de que el fracaso de dicha política provocará crisis en la región del Oriente Medio. Durante una reunión del Consejo de Seguridad Internacional celebrada ayer, Churkin manifestó de que su país enfatizó más de una vez de que dicha política ya no sirve, reiterando la necesidad de elaborar un mecanismo más eficaz a fin de solucionar el conflicto entre los palestinos e israelíes. El Ministerio de Exteriores ruso reiteró también su llamado a detener de inmediato la agresión israelí contra la Franja de Gaza, expresando su gran preocupación por el creciente número de víctimas por los ataques contra los palestinos. La Cancillería aclaró de que se está dando la máxima prioridad a la mayor brevedad posible, un alto al fuego en la Franja de Gaza y detener así el derramamiento de sangre y el sufrimiento de civiles palestinos y un apaciguamiento humanitario. Y desde Caracas también los líderes del Grupo Mercado Común del Sur, Mercosur, que incluyen a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, expresaron su apoyo al pueblo palestino. Los líderes de estos países condenaron la agresión sionista contra Gaza, pidiendo a la comunidad internacional a ejercer presiones sobre Israel para un alto al fuego y el respeto por el derecho internacional y el levantamiento inmediato del bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza. Y como una expresión de solidaridad con los palestinos, el gobierno búlgaro también decidió elevar el nivel del tratamiento diplomático con la autoridad palestina al nivel de Palestina y exigió también detener la bárbara agresión contra Gaza. En el mismo contexto, Bosnia-Herzegovina exigieron a la comunidad internacional y a las naciones islámicas y los pueblos del mundo hacer todo lo posible para detener esta brutal agresión y apoyar al pueblo palestino. A todo ello, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció lo que consideró un desafío por parte de Israel del derecho internacional en su agresión contra la Franja de Gaza y su bombardeo de los hogares, las escuelas, los hospitales y las instalaciones de las Naciones Unidas. Los servicios de inteligencia iraquíes anunciaron de que el ejército iraquí eliminó a 127 terroristas y destruyó numerosos de sus vehículos en varias zonas de Irak. La misma fuente también declaró de que 20 terroristas de la Organización del Estado Islámico de Irak y del Levante perdieron la vida durante un bombardeo aéreo contra escondites de terroristas en la provincia de Salahdin, explicando también de que incursiones del ejército desatadas contra la referida organización en el norte de Bagdad causó la muerte de 96 de sus elementos, además de 11 terroristas de nacionalidades árabes.
A todo ello, las autoridades competentes en la provincia de Saladin iniciaron amplias operaciones de seguridad a fin de recuperar las localidades de Tikrit, localizada al sur de Tikrit, según fuentes militares en la comandancia de las operaciones de Al-Anbar. La organización terrorista del Estado Irak y el Levante envió a través de las fronteras conjuntas numerosas máquinas de guerras y armas que se habían apoderado de los cuarteles del ejército y de la policía en la provincia a los terroristas en Siria. Aquí finalizamos dando los titulares de nuevo. Las Fuerzas Armadas eliminan a decenas de terroristas en varias zonas del país y destruyen sus pertrechos bélicos. Israel continúa perpetrando masacres en Gaza y la resistencia responde con misiles. El ejército iraquí inflige colosales pérdidas en las filas del Estado Islámico en Mosul. Aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.